Hola a todos y bienvenidos a ArtSense, este espacio donde está pensado divulgar y compartir cosas sobre arquitectura y relacionados a la misma. Me presento, soy el arquitecto Vidal Macías y, y hoy vengo a hablar sobre uno de los arquitectos más importantes del siglo XX, que pues seguramente muchos ya lo conoceréis al escuchar su nombre, que es Frank Lloyd Wright. Me gustaría antes que nada empezar con una frase que leí en un libro de su propia, bueno, no es autoría, sino que habla sobre su vida y obra, más que nada. Y me voy a permitir leerla porque es algo extensa como para memorizarla. Entonces estaría interesante, pero es bastante larga. Y dice así. Y aquí estoy ante ustedes predicando la arquitectura orgánica, declarando que la arquitectura orgánica es el ideal moderno y la enseñanza tan necesaria si queremos ver al conjunto de la vida y servir ahora al mismo, sin anteponer la tradición a la gran tradición, no exaltando ninguna forma fija sobre nosotros, sea pasada, presente o futura, sino exaltando las sencillas leyes del sentido común o del supersentido. Si ustedes lo prefieren, que determina la forma por medio de la naturaleza, de los materiales, de la naturaleza del propósito. ¿La forma sigue la función? Sí, pero lo que más importante ahora es que la forma y la función son una. Y bueno, esto lo dijo hablando sobre arquitectura orgánica en 1939. Para empezar, ¿de dónde adquiere Frank Lloyd Wright su filosofía de que la arquitectura digo, de que la forma y la función son una? Pues él fue alumno de Louis Sullivan, otro gran arquitecto de la época, de esa época, y fue muy conocido por su frase de la forma sigue la función, porque para él, em, un edificio debía empezarse desde adentro hacia afuera. Es decir, que lo externo debe de hablar sobre cómo funciona el edificio por dentro, o la casa, o todo así. Que para él era primero distribuir los espacios, ver cómo las dimensiones de los cuartos, por así decirlo, y ya después empezar a fijarse en el exterior, ¿no? Entonces, pues Wright, al ser una persona bastante inquisitiva, se empieza a preguntar sobre por qué empezar desde adentro, o sea, por qué empezar desde adentro hacia afuera. O sea, está bien en cierto punto, pero ¿por qué dar por sentado eso cuando hay otros elementos a considerar, ¿no? En este caso, él se preguntaba, el suelo ya tiene forma, ¿por qué no dar por aceptado aquello que ya existe antes de nuestra intervención? Es decir, lo que ya está, o sea, nuestro terreno, nuestro suelo, nuestro entorno a desarrollar nuestra obra, ¿no? Entonces, pues tiene esas cuestiones y se hace una última pregunta, ¿no? Un último cuestionamiento, la cual es la siguiente. ¿Cuáles son los factores a considerar al diseñar al exterior? Entonces, después de dar muchas vueltas, él encuentra su respuesta en lo que ahora conocemos como arquitectura orgánica. Su respuesta es que los factores a considerar son el clima, el suelo, los materiales que se van a emplear para la construcción, el tipo de trabajo utilizado y el espíritu humano que hace que un edificio sea arquitectura. Es decir, que él no concebía el hecho de que un edificio sea arquitectura si no hay un factor humano que lo habite. Es decir, la arquitectura se dice que baila, pero ¿cómo puedes hacer tú que un edificio baile si es estático? Si es, el edificio baila por cómo se mueve su entorno, ¿no? Sino por cómo se mueven los individuos que lo habitan, ¿no? Sean animales, sean humanos, lo que sea, ¿no? Un edificio se siente vivo cuando hay vida en él, sin más. Y bueno, me gustaría hablar de dos obras que pues son súper emblemáticas de este sujeto, pues, bueno, sujeto de este señor, eminencia. em, que la primera supongo que todos la van a conocer, ¿no? Que es la Casa de la Cascada, que estoy viendo, no sé, bueno, ¿qué es la Casa de la Cascada? La Casa de la Cascada fue concebida de tal manera en el que, como su nombre lo dice,
Hay un pequeño riachuelo, bueno, un pequeño, entre comillas, riachuelo que pasa por debajo de la vivienda, o bueno, así se planteó que pasara por debajo de la misma, y hay una pequeña cascada que es la que suena. Entonces la vivienda está erigida o está hecha de tal forma en que tú en cualquier punto que estés en esa casa, dentro de esa casa, vas a escuchar esa cascada, el pasar del agua rozando las rocas. eh, Eso es la forma en que lo conciben. Pero también se puede percibir en el uso de los materiales que emplearon, ¿no? Obviamente había que solucionar hay unos volados bastante impresionantes, los cuales se solucionan con estructura de acero, pero tenemos que toda la verticalidad de la vivienda, que no es que no sean ventanas o los claros, bueno, vanos más bien, está solucionada con muros de piedra que asemejan mucho al emplazamiento donde está la obra, o sea, intentan mimetizarse. Es decir, es como si tú fueras, no sé, al monte, bueno, dependiendo de la región que en la que residas, pero que fueras al monte o a cualquier zona natural y de repente vieras que un elemento vertical bien definido, o sea, es una figura geométrica bien definida, se alzara sobre el suelo. Parece que está hecha ahí naturalmente. Bueno, se nota como que la artificialidad, pero los materiales asemejan mucho al entorno, por lo tanto se mimetiza con él. Pero también tenemos que en su horizontalidad tenemos estos elementos de que comentábamos que eran estructuras de acero, pero están forradas de hormigón, el cual está pintado de un color amarillento, entonces no es amarillo full amarillo, sino es un amarillo. mm, no quiero entrar en temas de colores porque no los domino muy bien, pero diría yo que es como un amarillo un poco más pálido, el cual rompe con este mimetismo, pero a la vez le da un orden visual muy agradable, en el cual nosotros vamos a ver que hay actividad humana o que hubo actividad humana, ¿no? No es simplemente es que se intentó mimetizar por completo, no, no, se mimetizó en su verticalidad al entorno que lo rodea, pero en su horizontalidad decide romper por completo con eso, lo cual le agrega este factor humano, ¿no? A lo que me refiero de hacer que allí estuvimos o que ahí estuvo una persona planteándola, que no es simplemente pues salió y se hizo y que si no estás, si vas por ahí no prestas atención, pues ni cuenta te das, ¿no? Sino de generar estos elementos que son bastante grandes y que destacan visualmente. Aparte de que tiene algunos pues ventanales, cortes, ventanas en esquinas, lo cual también era en su tiempo algo bastante pues novedoso, no se veía mucho, y lo cual te abre una amplitud, ¿no? No es la típica esquina que cierra y te corta la visión, sino que es esta esquina que llega a un punto y como a partir de ciertas formas ya continúa un elemento transparente, como lo es el vidrio, pues te genera una visual bastante interesante, ¿no? A todo esto van a ir apareciendo quizás imágenes sobre lo que voy señalando, también de todo lo que ya hablé antes y lo que estoy por hablar. Y por segundo, me gustaría ver un poco un edificio de oficinas, el cual fue el edificio de oficinas de S.C. Johnsons, y el cual también su concepción es un poco, quizá ya no tanto de la mano de un entorno full natural, porque pues estábamos hablando de que está en una ciudad, está emplazado en algo que probablemente ya fue intervenido de forma sí, no encuentro la palabra, se tiene que ver con macro, o sea, en el plan general, en el plan maestro urbano, en el cual ya está el terreno definido, probablemente tenga sus conexiones viales y todo eso, ¿no? Entonces él ya nada más es llegar y adaptarse a lo que él tiene. ¿Qué es lo que él tiene? La topografía del terreno, él decide respetarla, decide decir, ¿sabes qué? Pues aquí tenemos ciertas elevaciones, pues te van a respetar, lo vamos a trabajar sobre ellas y vamos a adaptarnos a lo que ya tienes, ¿no? Obviamente despojado de naturaleza, pero vamos a respetar tu entorno. Y de aquí lo que más se suele resaltar son unas columnas o unos pilares que son bastante curiosos, 23 centímetros de espesor, de diámetro, perdón, en su punto más bajo y va elevándose hasta llegar a 5.6 metros en su entorno más, digo, en su diámetro
pues más grandes, ¿no? Hasta son como una especie de flores. La palabra se llama dendriformes, que asemejan a un bosque, de hecho a veces se le suele denominar como el bosque de concreto, ¿no? A esa estructura que él generó. Pero también la gente le suele llamar los cojinetes de lirio por la forma, por las formas que manejan. Hubo controversia a la hora de plantear estas formas porque él decía, bueno, estos elementos que son muy delgados y luego se expanden hacia arriba, bueno, su cliente se expanden hacia arriba, ¿qué tan fiables son? ¿Qué tan confiables es que esa estructura me vaya a soportar el peso que requiero que aguante? Que era, creo que en ese tiempo o en esa construcción específicamente, tenía que aguantar un peso de 6 toneladas. Frank Lloyd le dijo, ¿sabes qué? Pues ni tú ni yo no te voy a hacer nada como comprobar que realmente ese elemento funciona como lo estoy planteando. Entonces, hacen un pilar a escala 1 a 1, lo construyen completamente de hormigón, le ponen, creo que son costales de arena encima y lo van cargando, 6 toneladas, 10, 20, 30, y así se van hasta que llegan a las 60 toneladas y cuando cargan ese último costal es cuando el elemento por fin se fractura. Todos sorprendidos porque aguantó seis veces más de lo que tenía, digo 10 veces más de lo que tenía que aguantar en un inicio. Y bueno, pues adelante, siga con su planeación, vamos a seguir adelante, vimos que sí aguanta, vamos para adelante, ¿no? Lo que todos queremos escuchar a la hora de generar nuestros propuestas. ¿Y esto con qué fin lo hizo? Bueno, el hecho de tener elementos tan esbeltos en, en los interiores de la oficina, a él lo que le permitiera generar una visual bastante completa, o sea, no de que no eran las típicas oficinas de que estoy encerrado en un cubículo, un espacio cerrado, full estresado, no puedo ver a mi compañero, no veo a nadie porque estoy yo simplemente confinado en un espacio de 1 metro por 1 metro, sino que él concebió de tal forma en que yo estoy aquí trabajando en mi escritorio, mi zona de trabajo, no tengo ninguna mampara, nada que me divida, no estoy en un cubículo, puedo ver a mi compañero de al lado, al del frente y al que está hasta la otra punta de la esquina de la oficina, incluso que van en trayectoria, ¿no? ¿Por qué? Para darle esta sensación humana al espacio, el recorrido, el trayecto, el hacer que el edificio se sienta vivo, porque si tú estás encerrado no tienes esa visual y por lo tanto pues para ti no vives, solamente eres tú, te aburres, te pasan muchas cosas y no tienes esa sensación de estar en un ambiente donde puedes distraerte un poco visualmente y por lo tanto tu productividad, aunque suene contradictorio, baja al estar pues solo, sin nada que hacer, sin nada que ver, tu productividad baja porque te aburres, porque te da, no sé, muchas cosas como la arquitectura inflige en la mente humana es algo increíble. Y es algo que se está estudiando todavía. No se tiene full conocimiento de eso, pero es algo que al menos particularmente a mí me interesa, no mucho. Entonces llega a ese punto en el que, pues él dice, ¿sabes qué? Te voy a proponer mobiliario. No va a ser el mobiliario recto de siempre, de tenemos las escuadras. No, no, va a ser un mobiliario orgánico. Yo lo voy a proponer. Que nada más se manda a hacer con los carpinteros correspondientes. Yo me encargo de todo, tú no te preocupes por nada. Le dice, bueno, imagino que le dice a su cliente, ¿no? Eh, y ya estas figuras, estas pilares pues extravagantes, su función estructural y también su función pues estética, ¿no? O sea, ahí vamos viendo cómo él empieza, o se empieza no de cómo va a ordenar los espacios, no, 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 sino su concepción arquitectónica viene de cómo está desarrollado el emplazamiento y cómo va a ser las sensaciones de las personas que van a habitarlo. O sea, los usuarios, no el cliente, porque en este caso el cliente pues no iba a ser el que iba a habitar el espacio, o sea, a lo mejor sí, pero iba a ser un espacio pues pequeño a comparación de la gran sala de oficinas, ¿no? Y es como piensa primero en ellos y luego ya empieza a plantear toda su arquitectura. Continuando esta visual, él dice, bueno, quiero que entre iluminación natural. Sabemos que pues al tener elementos que coronan en círculos, pues está el círculo aquí, y si ponemos otro contiguo,
se van a generar como una especie de diamante o rombo em, que va a estar hueco. Entonces él sobre las losas, sobre los pilares, coloca elementos translúcidos para que pueda entrar la luz por ahí, ¿no? O sea, y esté el complejo iluminado por completamente de luz natural, ¿no? Es decir, está aprovechando su quinta fachada. Es lo que, bueno, a mí en la universidad era un concepto que me dijeron, ¿no? O sea, estamos acostumbrados a que solamente tenemos cuatro fachadas, norte, este, oeste y sur, pero al final tenemos una quinta que es nuestra azotea, que también podemos hacer cosas interesantes con ella, podemos usarla para iluminar, podemos usarla para ventilar, podemos hacer magia si sabemos utilizarla bien. Entonces, él recurre a esta quinta fachada y dice, bueno, va a entrar aquí, pero a lo mejor el elemento translúcido, como si fuera un tragaluz, no sé, blanco, va a brillar, va a incidir los rayos del sol, va a brillar mucho y va a deslumbrar y por lo tanto va a ser perjudicial. ¿Cómo puedo solucionar eso? ¿Cómo puedo hacer yo que entre la luz, pero que no deslumbre a las personas que están dentro? Quizás no suene tan fácil, pero él decide meter tuberías de vidrio, que alrededor creo que fueron alrededor de 96 kilómetros de tuberías de vidrio, y todo con un único motivo, que la luz refractara dentro de las tuberías, la luz entrara al complejo, pero que el brillo se difuminara dentro de las mismas, ¿no? O sea, los rayos hacen sus rebotes, lo que hacen las tuberías de vidrio es que refractan esa luz, ese brillo, y a la hora de estar dentro, que probablemente por aquí sí puedo, voy a estar poniendo fotografías de cómo se ve por dentro, eh, se ve bastante agradable. No tienes una luz que te sature de brillo, no lastima, y a la vez tienes un edificio, una gran área cubierta de luz natural, y no tienes que usar lo que es pues energía para iluminar, o a lo mejor sí, pero va a ser muy poca. Y es como que, ¿cómo llegas a ese grado de concepción arquitectónica? Hablamos del siglo XX, hablamos de cómo es que empieza a innovar. Y como que, aunque ahorita dicen que nada está, hace que ya todo está hecho, ya todo está inventado, no puedes tú crear nada nuevo, pero sí puedes innovarlo, sí puedes pensar en otros, pues formas de resolver a alguna situación. Y es a mí lo que me parecía pues increíble, ¿no? De esta construcción, dejando de lado el hecho de que sus fachadas eran, bueno, su fachada de estas oficinas eran formas orgánicas también que te invitaban a vivirla, a recorrerlo, no era el típico muro rígido que tienes ahí y dices, ay, qué pereza caminar sobre él, sino al ser una figura orgánica, una curva, pues tú dices, ah, voy caminando, pero no sientes esa obstrucción visual de que vas caminando y a tu derecha tienes todo un muro que se sigue hasta el infinito, ¿no? Sino que por la inclinación o por la curvatura del mismo muro, tú puedes seguir y sientes que es más, que se te abre un, este, un ambiente, un entorno bastante amplio, ¿no? Son este juego de sensaciones que a mí me interesaban bastante y que me gustaría en algún futuro ir planteando más de cómo la arquitectura influye en nuestra forma de ser, en nuestro día a día, en nuestras emociones, que creo que es algo muy importante. Entonces, dicho esto, que es, obviamente esto es hablando así a grandes rasgos porque nos podemos extender mucho, o sea, yo realmente he visto documentales como de una hora por cada obra, si no es que más. Y por conclusión, pienso yo que la función y la arquitectura, digo, la función y la forma sí son unas, como Wright, pero que a su vez estas tienen que corresponder a un entorno físico y humano, porque si no es entorno físico y humano, no hay arquitectura. Es sencillo, entonces creo que esa es la conclusión que nos podemos llevar de este tema, o sea, empezar a plantear cosas más amigables con la naturaleza, empezar a tener más en cuenta el entorno donde vamos a desarrollar nuestros proyectos, que al final eso vendría más que bien para la situación que estamos viviendo con esto del cambio climático y todas estas cuestiones que son cosas complicadas de llevar, pero que si todos empezamos a adoptar este tipo de filosofías, pues podemos incluso llegar a sacarlos adelante, ¿no?
Y pues nada, yo me despido. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Cualquier cosa que se me haya pasado, a lo mejor un dato curioso de lo que se habló, algún error que haya tenido, lo pueden dejar en la caja de comentarios. Si les gustó el video, pues ya saben, like. Si gustan compartirlo, adelante. Esto se trata de eso, de compartir eh, pues lo poco, lo mucho que se sabe sobre algo. Y si también tienen alguna sugerencia de algún tema que les gustaría que se desarrollara en algún futuro, pueden proponerlo, que yo lo tendré mucho en cuenta y créanme que me ayudarán bastante, porque esto no es solamente de ponte a hablar, sino que hay que investigar un poco, hay que preparar un guión, hay que hacer pues tomas que salen bien, tomas que salen mal. Y y nada, yo estoy muy contento. La verdad es algo que me gusta hacer. Espero no se me haya notado tan nervioso porque lo estoy. Entonces no es lo mismo exponerte así de una rama a la que practicas, porque pues obviamente a veces se te puede ir un poco y no vas a dominar tanto de un tema como quizás lo piensas. Y, pero pues para eso está esto, ¿no? Para poder interactuar y poder, si me equivoqué en algo, poder caer, para que me lo puedan hacer saber y poderlo corregir en un futuro. Y nada, así vamos creciendo, el conocimiento tiene que ser compartido, estoy seguro de ello. Y al más de uno le va a servir y quizás a otro va a decir, está chévere, me gusta cómo habla, eh, y me agrada su forma de ser. Entonces nada, muchísimas gracias, nos estamos viendo en un próximo video. Y pues ya lo saben, aquí estamos para cualquier cosa. Cuídense.